Descubre el poder transformador de la oración con Cómo orar desde cero. Guía paso a paso para una oración efectiva, de Rubén Morales. Disponible ahora en la tienda de Amazon. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, el versículo número 20, la palabra de Dios dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio. Y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición para todos y todas en esta hora. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, prepárenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana vamos a trabajar con una serie que se titula Un refugio para la familia. Hace algún tiempo estamos trabajando con esta serie y por la gracia de Dios ha sido una bendición en muchos lugares. Esperamos que sea lo mismo para ustedes también. La serie se llama Apocalipsis, un refugio para la familia. Cuando usted lee el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, descubre que desde el principio hasta el final el personaje central es Jesucristo. Pero si pone cuidado, cuando el libro comienza, en el versículo número 1, hay un personaje que está detrás de todo. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos tener fe en Dios para recibir las bendiciones de Dios. Es el interés de esta serie ayudar al papá y a la mamá y a los hijos a conocer a Dios para recibir las bendiciones que Dios tiene. De la única manera que Dios puede honrarnos es cuando tenemos fe en Él. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La pregunta es, si es la fe tan importante, tan imprescindible, ¿cómo puedo tener esa fe? En el libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, si usted no conoce la Biblia, si usted no se envuelve en la Biblia, si no se llena de la Biblia, entonces usted no tiene la fe de la Biblia. Usted no tiene la fe que mueve montañas. Usted no tiene la fe que Dios espera que usted tenga. Por eso, durante la semana vamos a trabajar con la Biblia, vamos a presentar la Biblia, vamos a explicar la Biblia. Todo girará
en torno a la Biblia. ¿Por qué y para qué? Lo interesante con relación a Dios no es lo que los hombres dicen de Él, sino lo que Él le dice a los hombres. Hasta que el hombre conoce a Dios a través de su palabra, no le encuentra el sentido, el propósito y la razón de ser a su existencia. Es solo a partir de Dios que todo tiene sentido. La Biblia dice en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó ¿quién? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza con Dios, la Biblia termina con Dios. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cuál Dios? ¿Qué Dios? En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese Dios que envió a Jesucristo, ese Dios creador de todas las cosas, es el mismo que Jesucristo menciona en San Juan capítulo 3 versículo 16, que dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida que usted vive, la experiencia que usted tiene, su idiosincrasia, su cultura de pensamiento, su estilo de vida, dice si usted conoce o no conoce a Dios. Dios no es algo, es alguien. Dios no es algo que usted descubre o descifra, no, es una persona que usted conoce. Y si usted no lo conoce, no lo conoce. ¿Qué cosa dije? Si usted no lo conoce, ¿qué cosa? No lo conoce. ¿Qué quiere Dios? Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. ¿Qué dice Dios? Vamos rapidito, por favor. Recuerde, hablaremos de un refugio para la familia, y el refugio de la familia es Dios. En el Salmo 46, ¿qué dice? ¿Qué dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Qué cosa dice? Nuestro pronto auxilio, ¿qué cosa? En las tribulaciones. Por eso no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Es Dios su refugio? ¿Conoce usted a Dios? ¿Está su familia refugiada bajo la sala de Jehová? ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 1? Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quiere usted que su familia esté ahí? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren que su familia esté protegida por Dios? Alabado sea Dios. Recuerde, Dios es una persona, Dios es alguien. El libro de Apocalipsis nos dice, nos enseña y nos muestra el interés, el empeño que tiene Dios. En el capítulo 4 y 5 aparece Dios sentado en su trono. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Qué dice Dios? No se alabe, ¿cómo dice? No se alabe, ¿qué cosa? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni qué más. Ni el valiente se alaba en su valentía, ni el rico se alaba en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué cosa dice Dios? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quiere Dios que lo conozcamos, sí o no? A ver, sí o no. ¿Le gustaría conocer a Dios? ¿A cuánto le gustaría conocer a Dios? Veo que a algunos como que no le gustaría conocer a Dios. Voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Le gustaría a usted conocer a Dios? ¿A cuánto le gustaría conocer a Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Recuerdo que fue en un mes de agosto 8, 1978, un domingo 8 de la noche. Y yo tenía 18 años. Todo terminaba en 8, ¿no? Y dije, yo quiero conocer a Dios. Ahora ya pasaron algunos años, ya tengo 58 años, así que hace 40 años que estoy conociendo a Dios. Lo más hermoso que le puede pasar a usted es conocer a Dios. No es asunto de religión, es asunto de relación. ¿Con quién te relacionas? Si es verdad que te relacionas con Dios, si es verdad que conoces a Dios, si es verdad que caminas con Él, la gente notará que tu vida cada vez más se parece a la vida de Él. ¿Es así o no es así? La Biblia dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Proverbios capítulo 4, versículo 18. No nos engañemos, dice en el libro de Gálatas capítulo 7,
Capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, ¿qué dice? De la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La pregunta es, ¿conoces a Dios? Todo el empeño del libro del Apocalipsis es dar a conocer a Jesucristo para dar a conocer a Dios. Cuando usted estudia el libro y estudia lo que es la apocalíptica bíblica, descubre que el empeño del Apocalipsis, como el empeño de otro libro del Antiguo Testamento, que ya veremos en un momento, y el empeño de otro libro del Nuevo Testamento, es dar a conocer a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en el Apocalipsis? La apocalíptica bíblica, dicen los exégetas, es una literatura de revelación. Dios revela el futuro. Dios revela lo que el hombre no sabe. Dios revela lo que el hombre no entiende. Pero espere un momento, no solo Apocalipsis hace eso, hay toda una literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios quiere darle esperanza, darle consolación, darle seguridad a la familia. Y lo ha hecho a través de su palabra y a través de la apocalíptica bíblica. Cuando usted va al Antiguo Testamento a buscar la apocalíptica bíblica o revelación de Dios o conocimiento de las cosas que el hombre no sabe o entender y comprender lo que el mundo no ve ni conoce, usted tiene que leer algunos libros del Antiguo Testamento. Voy a ser rapidito en esto. Número 1, tiene que leer el libro de Isaías, los capítulos 24 al capítulo 27. Tiene que leer el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39. Tiene que leer el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7 hasta el capítulo 12. Tiene que leer a Joel, capítulo 2 y capítulo 3. Y tiene que leer también a Zacarías, capítulo 9 al 14. En el Antiguo Testamento, ahí está todo lo que es la apocalíptica bíblica. La revelación que Dios hace de cosas que ocurrirán, que los hombres no saben, que los hombres no entienden. Cuando usted estudia estas cosas, cuando usted las entiende, cuando las comprende, la misma Biblia produce en usted la fe, porque es la Biblia la que produce la fe. La fe es la confianza en la certeza que Dios tiene en sus promesas. La fe es un producto o fruto del Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. La fe es el resultado de la relación con Dios. La fe es el producto que viene como consecuencia de dedicar tiempo para estar en la presencia de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Si usted no saca tiempo para estudiar la Biblia, no tiene fe. Por eso Pablo dijo, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Necesita estudiar la Biblia. En esta semana estudiaremos la Biblia, buscaremos en la Biblia, trataremos de entender lo que la Biblia dice y utilizaremos lo que siempre mencionamos, el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice que leían claramente en la ley de Jehová, de modo que le ponían el sentido para que entendiesen la lectura. Número 1, leeremos la Biblia y solo la Biblia. Número 2, buscaremos la definición, el significado de las palabras en la Biblia. Y número 3, describiremos con la Biblia lo que la Biblia nos quiere enseñar. Así que comenzaremos con la Biblia, seguiremos con la Biblia y terminaremos con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? He visto personas que se llamaban ateas y eran ateos porque no estudiaban la Biblia, porque no conocían la Biblia, porque no conocían a Dios. En la medida que fueron avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, en la medida que fueron tomando tiempo para orar, en la medida que compartieron lo que aprendían con otras personas, el mismo Espíritu Santo comenzó a hacer una reingeniería, comenzó a hacer una transformación, comenzó a través de la Biblia a formar una nueva persona dentro de esa persona. El Espíritu Santo a través de la Biblia hizo posible que una simiente que no es de la tierra, una simiente espiritual, una simiente incorruptible, anidara en la vida de esa persona. Y esa simiente incorruptible que se alimenta de la palabra de Dios transforma la vida del individuo, haciéndolo que nazca de nuevo y haciendo que nazca del agua y del Espíritu y convirtiéndose en una nueva persona. Pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar la vida de la gente? ¿Sí o no? ¿Ya cambió la vida suya? La mejor forma de predicar no son las palabras, es tu testimonio, ¿o no? La gente creerá no lo que dice el predicador, sino lo que la iglesia viva.
Por eso Dios dice, aquí estoy, yo estoy aquí. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que al comienzo del libro aparece Cristo en la tierra y al final del libro aparece Dios en la tierra. El libro empieza en la tierra y termina en la tierra. Y en todo el desarrollo del libro, visión 2 hasta la visión 7, hay escenas en el cielo. El cielo, el gobierno divino está empeñado, interesado, ocupado en las cosas de la tierra. Usted es tan importante para Dios, su familia es tan importante para Dios, que Dios quiere que usted entienda que Él está empeñado en ser un refugio para su familia. ¿Se entendió esto? Si quieren, oremos y vámonos, porque si ya entendieron esto, ya no hay que seguir. Dios quiere ser un refugio, ¿para qué? Para su familia. ¿Dónde está refugiada su familia? En las posesiones terrenales no tiene futuro. ¿Dónde está refugiada su familia? En el dinero no tiene futuro. ¿Dónde está refugiada su familia? No hay ningún refugio en la tierra que sea seguro, a no ser que usted encuentre el refugio en el Dios Todopoderoso. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? El libro de Apocalipsis es parte de la apocalíptica bíblica, como también el libro de San Mateo capítulo 24, San Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo número 2 y el libro de Apocalipsis. Todos esos son los libros en la Biblia entera que tienen apocalíptica bíblica. ¿Qué significa eso? Son los libros de la Biblia y los capítulos que te dicen a ti que Dios revela el futuro, que Dios anuncia las cosas que habrán ocurrido, que puedes estar tranquilo porque Dios es un seguro refugio. El libro de Apocalipsis es un libro pastoral. Habla de las profecías, pero el libro quiere decirnos y enseñarnos que Dios está interesado en tu familia. Dios quiere que estés seguro, darte seguridad. Dios quiere darte esperanza, quiere darte consolación y te garantiza y te asegura que el final será feliz. No importa lo que pase, Dios triunfará, la iglesia triunfará, el Señor vendrá, la santa ciudad vendrá y sus hijos serán salvados. No importa lo que usted vea, esto terminará como Dios dice. Y yo digo, alabado sea su nombre. Pero necesitamos enseñarle esto a la gente, porque es a través de la Biblia que nace la fe. Si no hay estudio de la Biblia, si la gente no se llena de la palabra de Dios, la fe no aparece. De allí la importancia de entender y comprender el valor de la palabra de Dios. Cuando usted tiene el libro en la mano, Apocalipsis es un libro apasionante. Está hecho, está creado para que los niños se lo aprendan. Tan fácil como usted no puede imaginarse. Le voy a dejar una tarea, porque estas cosas le he dicho en muchas de las campañas y aquí quiero decir muchas cosas que no he dicho en otro lugar. Por favor, hay una página que se llama lavozdelconsolador.org. ¿Cómo se llama la página? lavozdelconsolador.org. Vaya a la página, hay una sección, cuando usted abre la página, que está en PDF. Allí aparece un pequeño seminario que dimos para que usted conozca la estructura del libro de Apocalipsis. Y al final hay un cuadro, hay un cuadro donde usted puede ver la relación de todo lo que dice aquel seminario. Es gratis, lo puede copiar completamente. Y usted verá que es fácil aprenderse el libro de Apocalipsis. Pero nos interesa hoy recalcar, o por lo menos introducir, lo que vamos a trabajar durante esta semana. En esta semana vamos a ver algo interesante con relación al Señor Jesús. La Biblia dice que Jesús es el Señor. Pero en el libro de Apocalipsis aparecen 7 versículos que presentan a Cristo como Señor. La palabra Señor tiene un valor muy interesante y cuando usted lo reconoce, cuando lo entiende, cuando lo comprende y cuando lo vive, usted no tiene nada de qué temer, porque Cristo es el Señor. Yo digo, alabado sea su nombre. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? Dice la revelación de ¿quién? La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación? Dios. ¿Está empeñado Dios en esta revelación? Sí. ¿Está Dios ocupado en esta revelación? Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino del cielo a la tierra a hablar con Adán y Eva? Dios. ¿Quién fue que habló con Noé? Dios. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios. ¿Quién envió a los profetas? Dios. ¿Quién envió? Dios. ¿Quién es Dios? Todo el empeño es de Dios.
Dios. Cuando usted lee el capítulo 1, versículo 2, hay dos palabras interesantes que aparecen allí. Aparece la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En alguna de esas series que están en la voz del Consolador.org, que usted notará que hacemos un estudio, un análisis donde se ve que la frase, la palabra de Dios, nos habla del Antiguo Testamento y el testimonio de Jesucristo nos habla del Nuevo Testamento. Si usted lee los 4 evangelios, ¿de quién nos hablan? De Jesucristo. Si usted lee las cartas de Pablo, ¿de quién nos habla? De Jesucristo. Toda la frase de Pablo en to Christos o en Cristo significa que todo depende de Cristo, gira en torno a Cristo, todo viene de Cristo. San Juan capítulo 5 versículo 39, el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dice él? Ellas dan testimonio de mí. Y hablando del Antiguo Testamento, San Lucas capítulo 24 versículo 44, Cristo dijo: porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pregunto, ¿está diciendo Cristo que el Antiguo Testamento habla de él? Sí. ¿Que el Antiguo Testamento lo anunció? Sí. Y ahora, en el Nuevo Testamento nos habla ¿de quién? De Cristo. Todo el empeño de la Biblia es mostrarle a usted el interés del Padre y del Hijo en la persona de usted y en su familia. Dios quiere hacer cosas grandes con usted y con su familia, pero si usted no le cree, Dios no puede hacer nada. Cristo dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Y cómo puedo creer? Estudiando la Biblia. ¿Cómo puedo creer? Creyendo en Dios a través de la Biblia. ¿Cómo puedo creer? Llenando tu mente con la palabra de Dios. Es la Biblia que te enfoca, es la Biblia que te enseña. En el capítulo 1, versículo 19 del libro de Apocalipsis, nos habla de cuán interesante es lo que el libro relata. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Recuerde, estamos poniendo la mesa de lo que comeremos durante la semana. ¿Qué dice el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 1? Dice: escribe las cosas que has visto, que sigue diciendo, y las que son, ¿y qué más? Y las que han de ser después de estas, pasado, presente y futuro. Pregunto, ¿estuvo Dios presente en el pasado? Sí. ¿Está presente Dios en el presente? Sí. ¿Estará presente Dios en el futuro? Sí. Así que la esperanza, la consolación, la certeza, la seguridad de la salvación, no hay problema. Está segura y asegurada en el Dios Todopoderoso. Si tu familia conoce a Dios, si tu familia depende de Dios, si tú abres la mente y el corazón a la presencia del Espíritu Santo, si permite que Dios entre a tu vida y a tu familia, no hay nada que temer. La clave está en Dios. Necesitamos dejar esto bien claro. En el versículo 1 del capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. El Apocalipsis no es para judíos. El Apocalipsis no es para gentiles, el Apocalipsis es para los siervos de Dios. No importa que sean judíos o gentiles, ¿es para quiénes? Los siervos de Dios. Llama la atención cómo la palabra siervo se repite 7 veces en el libro. Y cuando usted busca cada uno de esos lugares, encuentra que se describe una relación personal, una relación estrecha entre Dios y sus siervos. Mi pregunta: ¿le gustaría ser un siervo de Dios? ¿Sí o no? En Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Evangelio de quién? De Dios. ¿De quién es el evangelio? De Dios. Pablo dice que él es siervo ¿de quién? Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué Pablo es siervo de Jesucristo? Ponga cuidado. ¿Qué es un siervo? ¿Qué significa siervo a la luz de la Biblia? ¿Qué significa siervo en este tenor, en este contexto, en este pensamiento? Un siervo es una persona que ha sido comprada. Un siervo es un doulos, un esclavo. Un siervo es alguien que fue comprado. Yo pregunto, ¿compró Cristo a Pablo con su sangre preciosa, sí o no? Entonces Pablo es propiedad de Cristo.
¿Ha sido usted comprado con la sangre de Jesucristo? ¿Sí o no? Entonces usted es un siervo de Jesucristo, usted es una propiedad de Jesucristo. Y si usted es propiedad de alguien, ¿quién tiene que cuidar esa propiedad? El dueño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De quién es usted propiedad? Porque si usted es propiedad de usted, está en mal problema. Hay dificultades que usted no puede resolver. Ahora, si usted es propiedad de Dios, San Lucas capítulo 1, versículo 37, Gabriel dijo, porque para Dios nada es imposible. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted lo cree o no lo cree? A ver, ¿lo cree o no lo cree? ¿Usted lo sabe o usted lo cree? Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Cuántos saben que para Dios nada es imposible? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. Aquí viene la otra pregunta. ¿Y cuántos creen que para Dios nada es imposible? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. ¿Y cuántos no creen nada? Yo quiero ver en pie a todos los que creen que para Dios nada es imposible. Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Si usted cree, Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Cuando bajó del monte y vino al valle, y aquel hombre había traído a su hijo, y los discípulos no pudieron hacer nada porque se pasaron la noche criticando, se le había ido el poder del espíritu, el demonio se hizo dueño de la situación, y el hombre desesperado veía cómo el demonio arrastraba a su hijo en el suelo, y los discípulos no podían hacer nada. Cuando Cristo apareció, dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Mira, Señor, le dice el papá, traje a ti mi hijo y tus discípulos no pudieron hacer nada. Oh, generación. ¿Y desde cuánto le pasa esto? Desde que era un niño, a veces lo tira en el agua, a veces en el fuego. Pero si tú puedes hacer algo, le dice el papá, ayúdanos. Y Cristo le dijo, ¿qué cosa? Al que cree, todo le es posible. Y el papá dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo le pregunto, ¿ese papá quería creer sí o no? ¿Quería creer o no quería creer? ¿Trajo el muchacho o no lo trajo? Si lo trajo significa que tenía confianza en Cristo. Pero ahora el testimonio de los discípulos le mató la poca fe que tenía. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No importa cuánto te hayan defraudado, no importa cuánto te hayan fallado, te tengo una buena noticia. Dios es todopoderoso. Para Dios nada es imposible. Y como dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos son padre o madre? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, tengo buenas noticias para ti. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema, Dios es un seguro refugio. Y tú dirás, ¿pero es que está enfermo? Cristo sana a los enfermos. ¿Lo sana o no lo sana? No, pero lo que pasa es que tiene el demonio. Cristo retira a los demonios. ¿Qué tormenta? El Señor calma la tormenta. ¿Que se murió? Cristo resucita a los muertos, no lo resucita. A ver, ¿sí o no? ¿Cuándo resucita Cristo a los muertos? Cuando Él le dé su gana. O lo hace ahora, lo hace a la segunda venida, cuando Él quiera. Pero Él tiene poder para levantar los muertos. No hay ningún problema que tú tengas que Cristo no pueda resolver. Pero para hacer posible que el poder de Dios actúe, necesita, querido, querida, tener fe en que Él lo puede hacer. Y esa fe solo nace cuando estudia la Biblia. Y es lo que estamos haciendo. Estudiando la Biblia para que el Espíritu pueda hacer que en ti nazca la fe. Si tú aceptas ser un siervo de Cristo, si tú aceptas que Cristo te compre con su sangre, si tú aceptas ser miembro de la familia de Dios, si tú aceptas que Cristo venga a tu vida, si tú le das derecho legal a Cristo, entonces el Padre tiene todo el derecho, Cristo tiene todo el derecho y el Espíritu Santo también de empezar a trabajar en tu vida y en tu corazón. Y yo te pregunto, ¿quieres darle el derecho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que actúen en tu vida y en tu familia? ¿Puedes levantar la mano conmigo, por favor? Alabado sea Dios. Pueden sentar. Se pueden sentar. El libro de Apocalipsis tiene un énfasis pastoral. Número 1, guiar y aconsejar a los creyentes en Cristo Jesús en tiempo de persecución. No estamos solos. No estamos desamparados. A Dios nada le toma por sorpresa. Dios lo sabe todo. Cuando usted estudia el Apocalipsis, en la primera visión, Jesucristo aparece caminando entre los candelabros.
significa que en todos los periodos históricos de la Iglesia, Cristo está presente. Cristo nunca nos ha abandonado. Envió el Espíritu Santo como el otro consolador para que usted esté seguro, que esté garantizado que usted puede confiar en Dios y que Él está pendiente de usted. Pero necesita estudiar la Biblia, necesita entender la Biblia, necesita llenarse de ella para que el Espíritu Santo le cambie la mente, le transforme la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis, no se acomoden en este mundo, no se enmarquen en este mundo, no se hagan mundanos. Y añade, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Permitan que el Espíritu venga y los transforme, le cambie la mente y le dé la mente de Cristo. Si no estudia la Biblia, querido, si no estudia la Biblia, querida, entonces el Espíritu no puede cambiarte la mente. Necesitamos llenar la mente con la palabra de Dios para que el Espíritu haga su trabajo. Te cambia la mente y te da la mente de Cristo. Y entonces comienza a nacer en ti la fe y la confianza en Dios. Y cuando tienes confianza y fe en Dios, no hay diablo que pueda. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En mi vida he visto muchos milagros. He visto muchas cosas maravillosas. Todas porque las personas con las que he trabajado han puesto su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso. Pastor, y entonces, ¿qué pasa cuando me lleno de la Biblia? ¿Qué pasa con mi vida cuando acepto la palabra de Dios? ¿Qué ocurre cuando me lleno de ella? ¿Recuerdan ustedes de 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9? Como dice 1 de Pedro 9, mas vosotros sois linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la gente verá en ti los atributos, los perfiles, las características, las bellezas. Verá en ti la imagen preciosa de Cristo Jesús. Y eso es ser cristiano. Todo lo demás es puro cuento. Ninguna persona religiosa entrará al cielo, entrarán los cristianos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Jesús dijo, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, ¿dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo os diré, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Yo pregunto, amigo, amiga, querido, querida, ¿te gustaría hoy darle luz verde, el derecho legal a Cristo en tu vida y tu hogar para que Dios venga a tomar el control de tu familia y de tu vida? ¿Te atreves a tomar esa decisión? A ver, ¿sí o no? Si usted le da el derecho, Dios hace el milagro. Si usted le da el derecho, Dios hace la maravilla. No venga a decir que tengo que... No. El leproso que vino donde el Señor Jesús, San Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Estaba leproso o no estaba leproso? A ver, ¿estaba leproso o no estaba leproso? Vino el leproso y le dijo, Señor Jesús, déjame sanar de la lepra, que entonces yo sé que tú puedes. ¿Dijo eso él? No. Se presentó delante del Señor Jesús, se arrodilló delante del Señor Jesús, la gente se espantó y el leproso le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo Cristo? Lo tocó y le dijo, quiero, se limpia. ¿Lo limpió o no lo limpió? ¿Lo limpió o no lo limpió? A ver, ¿lo limpió o no lo limpió? ¿Usted lo cree o usted lo sabe? Usted lo cree o usted lo sabe, compadre. Este muchacho era una desgracia, una tragedia, había caído en drogas y muchísimas cosas raras. Vino a visitar a los papás y bueno... Y los padres le dijeron, mira, el pastor está predicando en la iglesia tal, en país tal cosa. ¿Por qué no viene y oye el sermón? Y dice, ¿y para qué? Pero ven, por lo menos ven. Y vino. Y terminó el sermón y después, ¿por qué no habla un rato con el pastor? ¿Y para qué? Pero por favor, vino. Y vino y hablamos. Me dice, pastor, perdone que le esté haciendo perder su tiempo, pero yo vine porque mis padres me pidieron que viniera. Mi vida es una desgracia, una tragedia. Yo estoy en esto, toda la mojigan que estaba haciendo. Y le dije, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro, hágame la pregunta que usted quiera, yo le voy a preguntar lo que usted quiera.
¿Usted quiere saber cuánto? No, espérate, yo no quiero saber toda la tragedia que tú estás haciendo, no. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios tiene poder para hacer lo que a Dios le dé la gana? Y me mira y se ríe. Claro, Él es Dios. ¿Tú crees que Dios puede quitarte toda esa basura que tú tienes encima? Claro. ¿Y tú crees que Dios puede quitarte ese vicio? Claro. ¿Y tú puedes? Y nada más decía, sí, y sí, y sí. Le hice como 60 preguntas y todas dijo que sí. Digo, entonces vamos a orar para que te quite todo eso de encima. Entonces me dice, ¿usted cree? Digo, ¿cómo que si creo? ¿Tú también crees? ¿Tú dijiste que sí? Dice, bueno, yo sé que Dios puede, pero la cuestión es que, la cuestión es que. Si tú dices que sí, que tú crees, pues no hay que orar y esa cuestión se va a dar. ¿Usted cree que es tan fácil? Más fácil que eso. Lo difícil de Dios lo hizo. Nos dio a Jesucristo, murió en una cruz y se lo aguantó el Señor de no arrancarle la cabeza a toda esa gente que le están matando a esos muchachos, ¿sí o no? Dice, claro. Digo, pues entonces, ¿por qué nos arrodillamos y empezamos a orar por esto hoy mismo? Bueno, si usted cree, vamos. Pues vamos. Salida, mamá. Me arrodillé con el muchacho, terminamos abrazándole y entre llanto y sollozo. Terminé de orar, le dije, ahora te toca a ti. Dice, ¿qué? Ahora te tienes que orar tú. Pero que yo no sé, di lo que te dé la gana, pero di algo, tú tienes que decir algo, tú dijiste que sí. Bueno, Dios, le decía a él, tú sabes, Dios, que yo soy un fracaso. Tú sabes en toda la vagabundería que yo estoy. Y yo no voy a dejar esto. Yo sé que tú eres Dios y tienes poder y todo lo que tú quieras, pero si tú me quieres sacar de esto, sácame tú. Pero yo no voy a dejar. Agradezco al pastor que tiene su buen corazón, pero yo estoy en lo mío y yo voy a seguir en lo mío. Si tú me quieres sacar, sácame tú. Señor, quítame tú. Señor, le echó el compromiso a Dios. Bueno, terminó su oración y dice, ya yo oré. Digo, lo que tú no sabes es que caíste en la trampa, compadre. Dice, ¿cómo en la trampa? Sí, ya tú dijiste a Dios que haga como Él quiera. Claro que le dije. Pues prepárate que la tuya viene. Salita, babacita linda. Bueno, terminé ese fin de semana. Le contó el chisme al papá y la mamá. Se rieron, se gozaron y se fue otra vez a donde iba. Ahí cuando llegó allá empezaron los problemas, compadre. Cosa linda, mamá. Desde que llegó lo botaron del trabajo. Y le dice, y esta es la cuestión, casi es que trabaja Dios. Y entonces llama al papá y la mamá y le dice, mira, me botaron del trabajo. Y la mamá dice, alabado sea Dios, así no tiene dinero para comprar esa cosa. Cosa linda, mamá. Pero y la comida, te mandamos el dinero. Pero y tal cosa, te mandamos el dinero, pero solo para esas cosas. Dice, qué barbaridad este pastor que me ha dañado la vida. Fin de la historia, cosa linda, mamá. El muchacho se alineó, empezó a ir a la iglesia, como no tenía trabajo, empezó a venir a la iglesia los sábados y se enganchó los miércoles y había un culto los viernes y empezó. Oiga, el vicio se fue a quién sabe a dónde. Habló un día con el papá y la mamá, empezó a estudiar, a terminar de estudiar, el hombre dio un cambio tan grande. Ay, la última vez que nos vimos me dio un abrazo y empezó a llorar. Una persona completamente cambiada. ¿Tiene Dios poder o no tiene Dios poder? ¿Sí o no? El problema no es Dios, somos nosotros. ¿Sí o no? Si usted es papá o mamá y usted cree que Dios tiene poder para lo que sea, póngase en pie conmigo. Si usted es papá o mamá, si usted no tiene hijos, quédese sentado, pero si usted es papá o mamá, póngase en pie conmigo. En la Biblia dice, en el capítulo 1, versículo 3 del libro de Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si usted está oyendo la predicación, recibe una bendición. Pero si usted no solamente la escucha, sino que la lee, recibe una bendición. Y si usted la guarda, la observa, la cumple, la vive, recibe otra gran bendición. A mí me gusta mucho esa palabra de bienaventurado. Ponga cuidado, por favor. Bienaventurado tiene una connotación preciosa comenzando en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando usted viene al Nuevo Testamento, al libro de San Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, Cristo comienza el Sermón del Monte con 8 bienaventuranzas y remata con una número 9. Cuando lee el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, encuentra una bienaventuranza, pero se repiten 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Así que para Dios los bienaventurados son personas muy especiales. Ponga cuidado. En el Antiguo Testamento, un bienaventurado o una bienaventurada era una persona que era bendecida por uno superior.
Una persona de bajo rango era bendecido por uno de más alto rango. Era una persona favorecida. Era una persona que recibía algún don especial. Un bienaventurado en el Antiguo Testamento es alguien a quien Dios trata en forma distinta. Un bienaventurado en el Antiguo Testamento es alguien a quien Dios bendice, a quien Dios protege, a quien Dios cuida, a quien Dios guía, a quien Dios dirige. Un bienaventurado en el Antiguo Testamento es una persona especial para Dios. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo comienza a decir el Sermón del Monte, la carta magna del reino de la gracia, la constitución del reino de la gracia o reino de la salvación, comienza con la palabra bienaventurado. En otras palabras, todos los siervos míos son bienaventurados. ¿Por qué? Porque son míos. Yo los compré, yo los salvé, los redimí, los cuidé. Ahora yo los protejo, les doy mi espíritu. Ahora son miembros de mi familia, son parte de mi equipo. Ahora son mis hermanos, ahora son miembros de la familia celestial. ¿Les gustaría hacer eso a usted también? ¿Sí o no? Cuando usted es un bienaventurado o una bienaventurada, cuando pertenece a la familia de Dios, cuando es propiedad de Dios, cuando usted es de Dios, no hay nada que temer, porque Dios siempre estará a su lado como poderoso gigante. ¿Le gustaría poner su familia en las manos de Dios? ¿Se atreve a hacerlo? A ver si o no. ¿Cuántos quieren poner su familia en las manos de Dios? ¿Pueden levantar la mano? Alguien me dijo, yo me quiero poner también, pero la cosa, pastor, es que yo no soy fácil, pastor, yo estoy en problemas serios. Le dije, ¿tiene lepra? Dice, no, lepra no tengo. Digo, mi amigo, ¿está muerto? No, no estoy muerto. Le dije, no hay un problema grande que Cristo no pueda resolver. Hay 4 grandes miedos que tienen los seres humanos. Miedo número 1, las tormentas, los huracanes y los ciclones. ¿Tiene Cristo para calmar tormentas, huracanes y ciclones? ¿Tiene poder Cristo para calmarlos, sí o no? A ver, ¿sí o no? Recientemente en la ciudad de Houston se inundaron 40,000 casas. Se perdieron millones y millones de dólares en propiedad. Cuando empezó la cuestión del aguacero, yo andaba por yo no sé a dónde predicando y mi esposa y mi hijo estaban en Santo Domingo en un asunto de salud y en la casa nada más estaban la nena y la cuni. Empezó llueve, que llueve, llueve, que llueve y me llamaron, mira papi, esto aquí está lloviendo mucho y dicen que todo se va a inundar. Digo, no se preocupen, ten tranquila ahí, que ahí no se va a inundar. Mira papi, que ya andan en yola, en bote, que ya no se puede andar en carro. No mira papi, que en tal sitio el agua ya llegó al nivel de los semáforos. Mira que cerraron el aeropuerto porque se inundó. No se preocupen, que mira que empezó a inundarse Houston entero. Un señor, dueño de un lugar donde venden botes y venden esas lanchas, ¿entienden lo que estoy diciendo? Dice, no, vengan. Y empezó a prestar todo lo que había para ir a buscar gente y sacarla del lugar que estaban inundados. Así que aquello se inundó, que fue una cosa espantosa. Y gracias a Dios que en la casa de nosotros no entró ni una gota de agua. ¿Es real Jehová? ¿Es real o no es real? Y hay gente que todavía están luchando con la reparación de su casa porque todo aquello se inundó. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Se atreve usted hoy a tomar esa decisión? En la semana vamos a estudiar muchas cosas lindas, vamos a ver a Cristo como el Señor. Pero si usted no le cree a Dios, si usted no cree en Dios, si usted no confía en Dios, solo serán palabras muertas. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en la persona que la recibe. Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. ¿Por qué no es más efectiva y eficaz la palabra de Dios? Porque la gente no le cree a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Si usted es un papá o una mamá y hoy le quiere decir a Dios, Señor, yo quiero creer. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, entrego mi familia en sus manos. Si usted es un papá o una mamá, entonces sálgase del montón, venga aquí al frente conmigo y vamos a orar por usted y su familia, para que a partir de hoy Dios tenga todo el derecho en usted y en su familia. Sálgase del montón y venga para acá al frente conmigo. Si usted nos está siguiendo a través de la radio, levante su mano donde quiera que usted esté, en cualquier lugar del mundo, cualquier país. Si nos está siguiendo a través de la internet o la televisión, en cualquier nación, en cualquier ciudad, cualquier lugar,
por favor, levante su mano. Si está mirando esto en una iglesia, una campaña que están presentando, levántese de su banco, pase al frente y colóquese al lado de la pantalla donde está saliendo esa predicación y dígale allí a Dios: Señor, hoy le pongo mi vida en sus manos. Creo en usted, quiero creer. Yo sé que usted es el Dios de lo imposible. Si usted tiene una enfermedad que lo está acabando, confíe en Dios. Si hay un problema familiar que nadie puede resolver, Dios es experto resolviendo problemas. No importa cuál sea la situación, Dios puede. Un hijo en problemas, la circunstancia que sea, dale la oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios. Dile al Señor: Señor, hoy quiero que usted sea mi seguro refugio. Papá, mamá, pongamos hoy nuestros hogares en las manos del Señor. Para Dios, dice Gabriel, nada es imposible. Jesús dijo: al que cree, todo le es posible, porque para Dios nada es imposible. Si tú estás aquí con tu esposa, tómala de la mano. Toma a tu esposa de la mano. Vamos a entregarnos hoy en las manos del Señor. Dediquemos nuestra vida otra vez a Dios. En casa tenemos 3 hijos, un caballero y 2 damas. En el culto familiar siempre oramos para que ellos tengan una experiencia con Dios. Los padres no salvan a los hijos, Dios salva a los hijos. Los padres no se salvan unos a otros, Dios salva a los padres. Necesitamos ayudarle a la gente a encontrarse con Dios, que la gente encuentre el camino para tener una experiencia con Dios. Nosotros necesitamos esa experiencia también. Amigo, amiga, donde quiera que te encuentres, en cualquier rincón de la tierra, la clave siempre ha estado en Dios. Si eres siervo o sierva de Dios, no tienes nada que temer. Permite que el Señor te compre con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hemos sido comprados con plata o con oro, con piedra preciosa. No. Hemos sido comprados con la sangre del Hijo de Dios, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, Dios hizo posible que Cristo nos comprara con su vida que estaba en la sangre para darnos de su vida y tomar nuestra muerte. Cristo murió nuestra muerte para darnos su vida. Y si eres papá o mamá y acepta que Cristo venga a dirigir tu vida, a gobernar tu casa, no tienes nada que temer. Cristo pagó el precio de tu pecado. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Dios, por amarnos tanto. Gracias por las pruebas y las evidencias que encontramos en el Santo Libro, que nos muestran, nos demuestran, nos ratifican, nos aseguran, sin lugar a dudas, que usted nos ama y que está de parte de nosotros. Dios querido, Padre Santo, pedimos perdón por haber sido tan indiferentes con usted. Pedimos perdón por haber descuidado el estudio de la Biblia. Pedimos perdón por no ser las personas que usted quiere que seamos. Pero le damos gracias porque usted nos trata no como merecemos, usted nos trata como es usted, clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Gracias, Señor, por ser un Dios de gracia y de justicia. Hoy venimos ante usted, pasamos a este altar para decirle: le entregamos todo el derecho sobre nuestra vida, todo el derecho legal sobre nuestra familia. Hoy le autorizamos, Dios, que actúe en nuestra vida y en nuestro hogar como usted decida. Hoy nos declaramos de su lado, hoy le entregamos todo. Haga en nosotros su voluntad, Señor. Rompa toda cadena que pese sobre nuestra vida, nuestro hogar. Rompa toda cosa que haga daño a nuestra familia y permítanos alcanzar la libertad en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabemos, Señor,
Entendemos hoy la gran verdad que usted es el Dios Todopoderoso, que nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le creemos, Señor, le aceptamos, oh Dios, y le rogamos que su Espíritu bendito repose sobre nosotros y nos transforme en personas nuevas para la gloria de su nombre. Dios, en su mano santa nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga, Dios le guarde.